Bueno, voy a continuar, voy a resolver algunas de las tareas pendientes, así como el preexamen, para que no queden muchas dudas. Entonces, en cuanto a la tarea, vamos a empezar con lo que son enlaces covalentes con las estructuras de Lewis. Aquí están englobadas tanto la tarea como los ejercicios en clase. Entonces, para el primer caso tenemos a un compuesto donde tenemos nitrógeno unido a 3 cloros. Aquí es importante, identificar cómo están unidos. Muchas veces el orden en el que están escritos nos va a indicar cómo están unidos. Los vamos a ir viendo ahorita los ejemplos. Entonces, nitrógeno se encuentra en el grupo 5, tiene 5 electrones de valencia. Entonces tiene que formar un enlace por lo menos con cada uno de los cloros. Los cloros pues tienen 7 electrones. Les hace falta uno para completar el octeto, que es con el que van a formar el enlace con el nitrógeno. Entonces ponemos los 7 electrones de valencia de cada uno de los cloros unido a un electrón del nitrógeno. De esta manera todos los cloros van a tener sus 8 electrones, así como el nitrógeno. Entonces todos cumplen con la regla del octeto. En algunos casos ustedes simplemente pusieron la configuración electrónica de los compuestos. Aquí lo que tenían que hacer con estructura de Lewis nos referimos a esto. Lo pueden poner de esta forma o de la otra forma que les había indicado, en la cual ponían los enlaces representados con líneas, pero tienen que colocar los electrones libres. Es parte de la estructura de Lewis esos electrones libres. Entonces ese sería el inciso A. Vamos a pasar con el inciso B. Tenemos oxígeno, carbono y azufre. Entonces, como les indiqué, el orden en el que están escritos nos dicen muchas veces cómo están unidos. Entonces, oxígeno unido a carbono, carbono unido a azufre. Entonces, carbono es el átomo central, tiene 4 electrones. Azufre tiene 6 electrones de valencia. Uno de ellos inicialmente participa formando un enlace, y lo mismo con el oxígeno. Entonces al oxígeno y al azufre les quedan 5 electrones, tienen uno desapareado. Les había indicado que cuando eso ocurre es inestable, por lo tanto se tienden a formar más enlaces. Entonces lo que pasa es que los electrones del carbono van a participar en la formación de enlaces dobles con esos electrones que estaban desapareados. De esta manera todos cumplen con la regla del octeto. Y la otra forma de escribirlo sería de esta manera, en donde tenemos que indicar los electrones libres. Entonces avanzamos más rápidamente con los demás ejemplos. Esto más que nada para que queden claras las estructuras de Lewis. En el inciso C tenemos una molécula de peróxido de hidrógeno. Aquí tenemos 2 hidrógenos. Recuerden, hidrógeno siempre solamente puede formar un enlace, por lo tanto tiene que estar en las esquinas. ¿Qué quiere decir? Que los hidrógenos se encuentran en los extremos y los oxígenos se encuentran en la parte central. Entonces, este oxígeno está utilizando 2 electrones para formar un enlace con el hidrógeno y otro con oxígeno. Dibujamos los 4 electrones restantes. Lo mismo para el otro oxígeno, dibujamos sus 4 electrones restantes.
Entonces el hidrógeno pues no cumple con la regla del octeto, pero los oxígenos sí. Entonces recuerden, hidrógenos siempre van en los extremos, ya que no pueden formar más de un enlace. Por ahí algunos de ustedes pusieron dos enlaces en un hidrógeno. Avanzamos, inciso D. Para estos últimos tres incisos son en los que más se tuvieron problemas. Tenemos CH3, CO, O y un signo de menos. Ese signo de menos ustedes lo tenían que asignar a qué átomo se encontraba unido. Entonces vamos a empezar en estas estructuras grandes de izquierda a derecha. Empezamos con el carbono. Entonces ese carbono está unido a 3 hidrógenos. Entonces cada hidrógeno puede formar mínimo un enlace. Ya voy a evitar poner los electrones como los he estado poniendo con puntos y cruces. Voy a poner simplemente el enlace. Nosotros ya sabemos que aquí en este enlace hay un electrón del hidrógeno y un electrón del carbono. Entonces este carbono, lo llamaremos carbono 1, está unido al siguiente carbono, que sería el carbono 2, con su último electrón de valencia. Entonces ese carbono va a estar unido a los dos oxígenos. Difícilmente nosotros vamos a tener enlaces oxígeno-oxígeno. Sí hay algunas moléculas y sí las vamos a ver, pero normalmente están unidos a el carbono. Entonces así dibujábamos los electrones de los oxígenos y los electrones del carbono. Al carbono le queda un electrón impar, así como a los dos oxígenos. Entonces va a formar un doble enlace con uno de los dos oxígenos. De esta manera, aquí este carbono, el carbono 1, ya cumple con la regla del octeto. El carbono 2 también. El oxígeno 1 también. Sin embargo, al oxígeno 2 le falta un electrón. Tiene 2, 4, 6, 7 electrones. Sin embargo, pues es un anión. Quiere decir que hay un electrón extra. Entonces ese electrón extra lo va a tener ese oxígeno. De esa manera va a completar su octeto, pero va a tener un electrón extra, por lo tanto él es el que tiene la carga. Entonces ustedes tienen que dibujarle la carga a aquel átomo que tenga el electrón de más, o en el caso del que haya perdido electrones, ponerle la carga positiva. Entonces el siguiente caso sería el E, carbono unido a nitrógeno y una carga negativa. Nunca olviden esas cargas. Entonces carbono tiene 4 electrones, nitrógeno tiene 5. ¿Ok? Más el extra que todavía no vamos a tomar en consideración. Entonces aquí hay un electrón impar, se propone un enlace doble. Ninguno cumple con la regla del octeto y nitrógeno tiene un electrón impar. Entonces formamos enlace triple. Ok, vemos si alguno cumple con la regla del octeto. Aquí el nitrógeno ya cumple con la regla del octeto. Tiene 2, 4, 6 y 8 electrones. Sin embargo, al carbono le falta un electrón. Pero pues nuevamente es un anión. Tenemos ese electrón extra. Y la carga la va a tener el carbono. Vamos a pasar con la molécula F. Entonces nuevamente cuando nosotros tenemos moléculas grandes, vamos a empezar de izquierda a derecha.
y eso nos va a indicar cómo están unidos. Empezamos por el carbono 1. Es similar a lo que vimos anteriormente, está unido a 3 hidrógenos, formando un enlace sencillo con cada uno de ellos, ya que solamente se puede formar un enlace sencillo cada uno de los hidrógenos. Le queda un electrón con el cual se va a unir al carbono 2. Ese carbono 2 tiene unidos 2 hidrógenos. Si se fijan, el carbono tiene a su lado derecho 3 hidrógenos, quiere decir que están unidos a él. El segundo carbono tiene 2 hidrógenos a su derecha, quiere decir que tiene esos 2 hidrógenos unidos a él. Y el electrón que le queda al carbono lo usa para unirse al nitrógeno. Entonces nitrógeno tiene 5 electrones, usó uno para unirse a carbono y se tiene que unir a 3 hidrógenos. Entonces, si nosotros revisamos, todos los átomos que pueden cumplir con la regla del octeto lo cumplen. Carbono 1, carbono 2, nitrógeno. Lo que tenemos que revisar es quién tiene la carga positiva. Entonces, carbono tenía 4 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. Tiene sus 4 electrones. 1, 2, 3, 4 para el otro carbono. Y el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4. Quiere decir que perdió un electrón, ya que él debería tener 5 electrones de valencia. Y aquí tiene 4. Entonces la carga positiva va en el nitrógeno. Entonces esos 3 últimos incisos son con los que algunos tuvieron problemas. Más que nada por la forma en que están unidos. Sin embargo, cómo se escribe la molécula de izquierda a derecha nos indica la unión de los átomos de manera general. Bueno, aquí no voy a resolver todos los ejercicios, muchos son similares, nada más voy a resolver los que presentan algunas diferencias. Por ejemplo, estos 3. Sin embargo, siguen siendo similares a los que ya resolvimos. Entonces tenemos 2 nitrógenos y 2 fluors. Aquí muy importante, los halógenos no suelen formar más de un enlace, porque solamente les falta un electrón. Quiere decir que solamente van a compartir un electrón para formar un enlace y así completar el octeto o tener configuración de gas noble. No necesitan formar más de un enlace para la mayoría de los casos. Entonces, los halógenos, elementos del grupo 7A, la mayor parte del tiempo van a estar en los extremos, al igual que el hidrógeno. Entonces, aquí los fluors ya tienen sus 8 electrones de valencia. Ellos ya no participan. Y aquí los nitrógenos pues tienen sus 5 electrones. No cumplen con la regla del octeto. Cada uno de ellos tiene un electrón desapareado, los cuales van a utilizar para formar un doble enlace. De esta manera, pues los fluors cumplen con la regla del octeto y los nitrógenos tienen 2, 4, 6, 8 electrones, cumple, 2, 4, 6, 8 electrones, cumple. Entonces así todos los electrones cumplen con la regla del octeto. Perdón, todos los átomos. Entonces vamos a pasar al siguiente. Entonces aquí tenemos nuevamente CH2, Cl, CO, O-. Entonces ya vimos carbono en una esquina con 2 hidrógenos. Ya que los hidrógenos solo pueden formar un enlace, van en el extremo. Los halógenos, acabamos de decir, que se comportan similar al hidrógeno. Quiere decir que solo forman un enlace, por lo tanto están en el extremo. Entonces va a estar también unido al carbono. Entonces ya cumple con la regla del octeto. Carbono le queda un electrón con el cual se va a unir al otro carbono. Entonces este carbono también ya cumple con la regla del octeto. Y esta parte de aquí nosotros ya la vimos en este ejemplo.
tenemos un enlace doble con uno de los oxígenos y un enlace sencillo con otro de los oxígenos. Aquí se cumple con la regla del octeto, aquí también. Aquí va a faltar un electrón. Sin embargo, pues es el electrón de la carga negativa. Por lo tanto, ese átomo es quien va a tener la carga dentro de la molécula. Muy importante ponerlos. Entonces eso sería más que nada la tarea. Si alguien tiene dudas sobre otro de los incisos, me puede mandar un mensaje en Classroom. Otra cosa que vamos a resolver, pues es el preexamen. Lo voy a resolver rápidamente para que no queden dudas. Sin embargo, pues sí hubo muchos problemas, ¿no? En algunos casos parecía que se habían copiado porque tenían el procedimiento incorrecto, pero pues llegaban a la respuesta. Entonces cuidado con eso, porque si lo noto voy a ser muy detallista en cuanto a la revisión y voy a bajarles puntos por todo, ¿no? Más que nada en esto que son preexámenes. Entonces nos dice, un elemento desconocido cristaliza en una celda cúbica centrada en el cuerpo. Por si no reconocen las iniciales en las diapositivas pasadas, está qué significa, ¿no? ¿Qué nos quiere decir que sea BCC? Pues que tenemos dentro de la molécula, perdón, dentro de la celda cristalina tenemos dos átomos, uno en cada esquina y uno en total, sumando los octavos de las esquinas, y otro en el centro, ¿no? También tenemos la relación de la arista con el radio, la cual es 4R sobre raíz de 3. Esto va a ser importante porque vamos a tener el volumen en consideración. Entonces, cuando les expliqué el ejemplo, llegamos a una fórmula que era densidad igual a número de átomos por peso molecular entre número de Avogadro sobre el volumen. El volumen pues es un cubo, por lo tanto el volumen va a ser arista al cubo. Entonces aquí es arista al cubo. Entonces de aquí nosotros vamos a despejar lo que nos interesa. Nos están dando la densidad, que está aquí. Tenemos el número de átomos. Un número de Avogadro es una constante. Y pues para la arista lo único que ocupamos es el radio, el cual tenemos aquí. Entonces tenemos todo menos el peso molecular. Entonces para determinar de qué elemento se trata, necesitamos el peso molecular e ir a consultar a la tabla periódica de qué elemento se trata. Entonces vamos a despejar peso molecular. Esta parte de aquí pasa multiplicando, que serían los términos de abajo, y el número de átomos va a pasar dividiendo. Entonces tenemos densidad por número de Avogadro por arista al cubo, en donde arista es este término de aquí. 4R sobre raíz de 3 es igual a la arista, eso elevado al cubo, para que nos dé el volumen, y eso entre el número de átomos. Entonces lo único que tenían que hacer aquí pues era despejar, dejar el peso molecular de un lado y sustituir valores. Otra cosa que tenemos que tomar en consideración es que el peso molecular en la tabla periódica pues nos lo dan en gramos por mol, y aquí nosotros tenemos la densidad en miligramos sobre centímetro cúbico. Entonces necesitaban hacer una conversión, ya sea al principio o al final. Entonces pues de la densidad es igual a 27.400 miligramos sobre centímetro cúbico. Aquí tenemos que un gramo tiene 1000 miligramos y por lo tanto la densidad es igual a 27.4
gramos sobre centímetro cúbico. Esa es una de las conversiones. La otra conversión, pues que aquí tenemos la densidad en centímetros cúbicos y el radio en picómetros, tenemos que tenerlo en las mismas unidades. Entonces nosotros vamos a convertir. Tenemos 99.8 picómetros. Un picómetro es 1 por 10 a la menos 10 centímetros. Entonces el radio sería igual a 9.98 por 10 a la menos 9 centímetros. Entonces simplemente ya sustituimos los valores que tenemos y obtenemos lo que es el peso molecular. No voy a realizarlo, ustedes lo realizan en su calculadora, pero el peso molecular les tiene que dar un valor de 101.07 centésimas más, centésimas menos. Pero pues con eso ustedes van a la tabla periódica y consultan de qué elemento se trata. Entonces cuando ustedes vayan a la tabla periódica van a darse cuenta pues que el elemento del que se trata es rutenio. Entonces yo les pedí el procedimiento porque muchos de ustedes solo me pusieron el resultado y pues tienen el procedimiento mal. Entonces copian el resultado pero pues no les importó lo demás, ¿no? Entonces aquí el inciso A sería rutenio. Entonces el inciso A les iba a servir para determinar el inciso B. En el inciso B pues igual vamos a usar la fórmula de densidad, que es lo que nos piden calcular. Número de átomos peso molecular, número de Avogadro y por último el volumen, ¿no? Entonces aquí pues los datos que tenemos van a ser similares a los del inciso A. El número de átomos va a cambiar porque está cambiando el tipo de celda, es cúbica centrada en las caras. Eso nos quiere decir que tenemos en una celda cúbica centrada en las caras tenemos 4 átomos y una relación de aristas distinta. Arista es igual a raíz de 8 por R. Entonces cuando nosotros sustituyamos, pues aquí van a ir 4 átomos y aquí va a ir raíz de 8R, en donde el radio pues nosotros ya lo conocemos, que es el dato que nos dieron. Lo que va a cambiar aquí es la densidad, ya que se va a encontrar en una celda distinta. Entonces, si nosotros sustituimos, pues la densidad nos tiene que dar un valor de 29.83 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces aquí ustedes ya tenían el peso molecular que habían calculado, ya está en gramos, y ya habían convertido el radio a centímetros, por lo tanto pues ya tenemos las unidades directamente. Entonces este era el preexamen.